En un pasaje de su último libro, Las huellas del rencor, define a Macri como un personaje que ingresa a la política desde el mundo empresarial, desde el mundo del fútbol, Boca Juniors, y que como, digamos, novato en el momento en el que ingresa en la parte de la jefatura de gobierno, comete ciertos errores, aunque también le reconoce algunos aciertos y logros. ¿Cómo lo ve ahora ingresando en el gobierno nacional, tras más de 2 meses en el cargo? ¿Cree que comete los mismos errores? No, ¿No? no los mismos. Digamos que el contexto y la demanda son otros. Yo diría que es fundamentalmente ya un dirigente político. Ha ganado la experiencia que le han dado 2 periodos de conducción de la ciudad de Buenos Aires, pero me parece que todavía hay una cierta dificultad para armonizar la calidad de los logros con la índole de los desaciertos, porque equivocarse se puede equivocar siempre un gobernante. Lo que creo que es importante es que haya desaciertos que no generen cierta perplejidad en el público o en la sociedad. Por ejemplo, no tengo la menor duda de que fue un verdadero error haber disparado con balas de goma contra la gente en una manifestación. Creo que eso no se debió haber permitido. Creo que, por otra parte, la tendencia, digamos así, a descalificar a veces las propias conductas del gobierno con contradicciones que se podrían enumerar, es el resultado de una inexperiencia considerable todavía por parte del discurso que debe darse a conocer a una sociedad y de las conductas que se podrían tomar. Pero por otra parte creo que hay que reconocerle aciertos inéditos, inéditos porque venimos de un gobierno que no está acostumbrado a la autocrítica, que no está acostumbrado a reconocer sus errores y que no está acostumbrado a generar la interdependencia que este gobierno está generando con la oposición a él mismo. Diálogo con el peronismo, búsqueda de un parlamento más heterogéneo, tentativa incesante de dialogar con los sindicatos más allá de los desacuerdos que puedan surgir, de manera que lo que uno desearía es que la calidad de los errores sea otra, que no revele tanta inexperiencia, sino que se atenga a cierto grado de imprevisibilidad que a veces la realidad tiene y que uno no puede prever, más que reparando a posteriori, como dijo él en su primer discurso, aquello que se entiende que no fue bien hecho. Es decir, que usted no ve esos signos de autoritarismo que sí le marca al kirchnerismo durante estos 12 años, últimos 12 años, en el libro. No, no los veo, no los veo. Yo creo que el error puede estar presente en ciertas circunstancias, pero autoritarismo de ninguna manera. Me parece que cuando hay una conducta equivocada, como por ejemplo la de pretender que dos jueces o dos candidatos a jueces ingresen a la Corte Suprema por la vía que inicialmente se intentó, luego se advierte que ese no es el camino y se retrocede. Entonces, yo diría que hay autoritarismo donde no hay capacidad de advertir yo diría, la arbitrariedad con que se procede. Si hay capacidad de advertirlo y de reparación, ya no estamos frente a un gesto autoritario, estamos ante un error. Volviendo sobre el kirchnerismo, ¿cuándo advirtió usted, en qué momento de los 12 años que pasaron, que empezaba a ver como algunas acciones que usted define como autoritarias en el libro? La primera nota que yo escribí sobre el kirchnerismo, que es coetánea del momento prácticamente en que el Néstor Kirchner asume el poder, la escribí en ese momento porque me llamó enormemente la atención que el presidente fuera un hombre que gritara. La nota se llama ¿Por qué grita el presidente? Me impresionó mucho que gritara, que se dirigiera al país a los gritos. Y después pensé que gritaba porque necesitaba generar en la sociedad un estado de beligerancia y de conflicto. Es decir, que la defensa que hacía de sus convicciones iba asociada desde un comienzo, salvo una fugaz tentativa de transversalidad, iba asociada a la necesidad de definir el perfil de un enemigo. En ese momento, creo yo, advertí que estábamos frente a alguien que para gobernar necesitaba una sociedad dividida. Bueno, y después lo que vino siguió en esa línea. Casi siempre siguió en esa línea. Él era un gran político, fue un muy buen negociador, pero fue siempre un hombre autoritario, confrontativo,
que tenía muy poco respeto por las opiniones de quienes lo secundaban, colocándolos permanentemente al servicio de sus órdenes. Y me parece que no contribuyó al afianzamiento de la democracia, sino fundamentalmente a instaurar un caudillismo que remite mucho más al pasado que a las necesidades de reconstrucción de la democracia que todos necesitábamos ya en el año 2003. Le interesó el poder, no la ley. ¿Con qué personajes del pasado lo podría comparar a Kirchner o a Cristina? Bueno, en el orden vocacional con Perón. Y a ella con Eva. En el orden de las aptitudes personales, mucho menos. Ninguno de ellos dos, de los Kirchner, alcanzó el nivel de habilidad política con que procedió Perón o procedió Eva. La comparación vale exclusivamente en el orden de las aspiraciones.